Libro de Romanos capítulo 6. Hace 8 días habíamos quedado en el 5. Hablamos del 4 y del 5. Y les tengo una primicia. Dentro de 8 días vamos a dar un pequeño acelere, sin dejar claro de hablar un poquito de lo que estamos de partir del 8, el 9, el 10, el 11, que es muy importante, sobre todo a partir del versículo 26, el 12, que ya son de los dones, el 13 y el 14, que es acerca de lo que es la parte del Evangelio, y la del 15, que es aparte de lo que es a los gentiles, y el 16, que es las salutaciones. Bueno, vamos a dar un estudio fuertecito dentro de 8 días. Pero Sí, más rápido. hoy vamos a hablar del 6 y del 7, capítulo 6 y 7 del libro de Romanos. Entonces vamos a dar inicio con la lectura del capítulo 6, pastora. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en nuestra muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a hacer ahí un receso para poder dar una explicación. Creo que en la mayoría de las Biblias debe estar el título, ¿no es cierto? Y dice, muertos al pecado. O, pues, ¿qué diremos? ¿Preservaremos el pecado para la gracia, para que abunde la gracia? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Clarísimo, el Señor aquí nos está diciendo, ¿no es cierto?, a través de Pablo, y Pablo le está dando esa carta a los romanos para que ellos puedan ver la necesidad, ¿no es cierto?, y el afán de morir al pecado. ¿Por qué si se escribe una carta a un pueblo romano y sobre todo a la parte de lo que es la iglesia romana, por qué se les dice que debemos de morir al pecado? ¿Por qué aún Dios nos muestra a través de Pablo que debemos de morir al pecado? Porque nosotros estamos en condición de pecadores. Nosotros estamos en condición de pecadores. Dice la Biblia y nos viene enseñando, de acuerdo a la lectura, que nosotros morimos al pecado, porque tenemos una nueva vida, y la nueva vida es en Cristo Jesús. Lo que Pablo quiere decir al pueblo romano y a todos nosotros, los que estamos haciendo el estudio bíblico, y a todos los que hagan lectura del libro de Romanos, es de que debemos cambiar, tener un nuevo cambio, una nueva vida. Como dice, ¿no es cierto?, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. las cosas viejas Pasaron, y y aquí aquí todas son hechas nuevas. nuevas en Cristo. Cuando nosotros estamos fortalecidos espiritualmente en Cristo, está dando a conocer y a entender que si nosotros realmente aceptamos a Cristo, es para hacer un análisis de lo que fue Cristo, de lo que es Cristo y de lo que seguirá siendo, porque Él fue, es y seguirá siendo. Libro de Hebreos 13:8.
Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. O sea que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Amén. ¿Ser qué? Imitadores de Cristo. Cristo. A eso es lo que nos está llamando cuando nos dice y nos pregunta, ¿acaso nosotros tenemos que abundar en el pecado para que abunde su gracia? ¿Acaso si abunda el pecado, la gracia de Cristo estará en nosotros? ¿Acaso no murió Cristo para el perdón de nuestros pecados? Porque algunas veces decimos, no, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí, eso dice la Biblia, pero habla de una manera hipotética, no literal. O sea que donde había pecado, debe haber mayor gracia. Cuando una persona es demasiado, que se cree demasiado y que nos creemos demasiado pecadores, pues va a sobreabundar la gracia de igual manera. Pero debe haber un cambio, ya no se debe seguir pecando. Por eso dice que andemos en una nueva, ¿qué? Vida. Y mire lo que sigue diciendo acerca del 5 en adelante, pastora. El 15, ¿sí? Del sí, el Ah, 15. sí, Del sí, 5, perdón. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, yo quiero decir algo acá. Lo que pasa es que, digamos, lo que está hablando prácticamente aquí, Pablo le está hablando a los romanos y les está diciendo, o sea, usted no puede decir yo soy cristiano, yo amo al Señor o yo sigo al Señor, pero siguen viviendo en sus concupiscencias, digamos, en su pecado. Entonces él está hablando es aquí, ya necesitamos, o sea, no podemos, dice el 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcamos a sus concupiscencias, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, pero vivos, o sea, a ver, porque ya tenemos a Cristo, porque Cristo está ahí, porque necesitamos a Cristo, porque Él es nuestra salvación. Entonces ya no podemos vivir en una vieja naturaleza, o sea, en una naturaleza de pecado, satisfaciendo la carne, satisfaciendo nuestra vida. Él dijo, ya es necesario que vivamos de una manera diferente, que lo que hagamos es satisfacer, digamos, a lo de Dios o seguir las cosas de Dios, no seguir las cosas del pecado. Eso es lo que está hablando acá. Y dice el 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ya Cristo vino y ya Él lo hizo, entonces ya usted no siga como en lo mismo de antes y en lo mismo de antes. O sea, Él está diciéndoles, a ver, ya es el tiempo de cambiar. Y eso es lo que nos está diciendo ahorita, ya es el tiempo de ser una nueva criatura en Cristo, porque ya a Él lo tenemos de frente y no podemos estar cometiendo pecados y viviendo todavía. Entonces, no, como así era antes, entonces yo sigo viviendo así, Bajo no, la ley, porque ¿no? así. Bajo la Entonces, ley, no, como hoy ya la idea es hablábamos cambiar. hace 8 días, que donde está la ley está el pecado, donde hay pecado debe haber la ley, pero donde no hay pecado, ¿qué ley se va a aplicar? No se va a aplicar ninguna ley, sino se va a Ninguna. aplicar el amor, ¿no? El amor de Cristo Jesús, el amor de Dios, ¿no es cierto? ¿O qué dices, Carito? Amén. También en el capítulo 6 del verso 1 al 14 me parece un pasaje muy importante e indispensable en nuestra oración diaria, porque todos los días nosotros debemos presentarnos con un corazón contrito y humillado y diciéndole al Señor Jesús que limpie nuestro corazón, que nuestro corazón esté limpio y puro, que nuestras vestiduras estén sin mancha y sin arruga, porque cuando Él resucitó, resucitó con un cuerpo transformado. Y es lo que va a suceder también cuando suceda el rapto, ¿no? Que Él está llamándonos a una vida en santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y esa santidad no la logramos por obras, sino la logramos a través del sacrificio que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que Él hizo en la cruz del Calvario. Fue por el hacer del Padre, en el Hijo revelado en la salvación, en su eterno amor, y que todos los días debemos decir, Señor, aquí estoy, limpia mi vida, purifícame, Señor, ayúdame a morir día tras día al pecado, y que tu Espíritu Santo sea creciendo, porque mi vida tiene que ser en los frutos, en ir desarrollando. Hay algo muy importante que estás diciendo, ¿no? Que es la parte de la muerte. La muerte es algo que ya acaba, que culmina, es algo que ya finiquita, es algo que no se vuelve a ver. Entonces, cuando hablamos muerte al pecado es
esa parte, ¿no? Que realmente Ya muera esa muera condición de pecado en completamente. nosotros Sí, y que no Señor. lo volvamos a ver. El En el problema de nombre de nosotros Jesús. es que nosotros decimos morimos al pecado, pero si pasamos, como dice, 70 veces 7 seguimos pecando, lo hacemos y a veces concurrimos, caemos y volvemos y recaemos en el En lo mismo mismo. pecado, quizás hasta las 70 veces en el día, porque pues no estamos exentos de pecar, pero la idea es que cada día podamos hacerlo menos, no que porque tenemos la gracia, no porque tenemos el favor de Dios, no porque tenemos la bendición de Dios, pues yo peco y Él me Todo se perdona y me listo, y Él me libertad para conoce y Él sabe que pecar. soy así, ¿verdad? No. Mire lo que dice el 15, es algo muy importante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí hay varias Ujú. preguntas. La primera es, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? O sea, ¿vamos a seguir pecando porque no estamos bajo la ley? O sea, ¿podemos hacerlo porque estamos bajo la gracia? No, en ninguna manera. O sea, no es para que pequemos. Cuando está el perfecto amor, dice el libro de Primera de Juan, ¿no es cierto? Echa fuera todo temor. Temor. Y entonces nosotros ya no debemos de tener temor, ¿no es cierto? Porque el El pecado va a temor estar en lleva sí nosotros. No, es castigo. porque lo alejamos. Cuando hay amor, nosotros dejamos las cosas. Cuando hay amor, nosotros somos capaces de morir a muchas cosas que venimos haciendo o venimos presentando, ¿verdad? Así Porque es no al el amor pecado. en Lo que Cristo pasa es que el Jesús. pecado se volvió como una costumbre, el pecado fue como algo que es necesario muchas veces en el ser humano, en las personas. Y es un pecado a veces, la mayoría son físicos, porque dice, pues presentéis, ¿no es cierto?, vuestros miembros como instrumentos al Señor, o sea, como al servicio del Señor, ¿verdad? Y dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora avergüenzáis y avergüenzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestros frutos a la santificación y como fin a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente nos está hablando de dejar, o sea, de que ya es tiempo de cambiar, o sea, ya es tiempo de ser una nueva criatura en Cristo. Él dijo, antes eras esclavo del pecado, pero ahora ya tienes la gracia, ya tenéis a Cristo contigo. Entonces ya es tiempo de empezar a cambiar, es tiempo de ya dejar todo eso y empezar una nueva vida en el Señor, porque dice, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, eso usted ya lo sabe, que el pecado es muerte y ya lo sabemos todos que el pecado es muerte. Que querramos todavía vivir en esa vida y eso era lo que él le hablaba a los romanos. Si ustedes quieren seguir en esa vida, está bien, ustedes pueden hacerlo, pero ustedes ya tienen que entender que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida. Entonces, ¿qué quieren escoger? Eso era lo que él estaba hablando y lo que él habla también hoy a nosotros a través de este mensaje o este libro de Romanos. Entonces ya el pecado, ya dejemos esa vida atrás y empecemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y ya saben que la condenación que tienen por el pecado y listo. Y en amor. Y en amor, ¿no? O sea, muertos al pecado. Muertos, la palabra lo dice bien claro, morir, o sea, enterrar, sepultar, no volver a sacarlo, no volver a revivirlo, no volver a sentir esa pasión, ese deseo por pecar, porque el pecado pues realmente es una infracción, ¿no? Es una infracción delante de Dios y donde hay una infracción, pues como decimos aquí en la tierra, puede haber una multa, ¿no? O puede haber un llamado de atención y esa multa o ese llamado de atención pues son las consecuencias que puede traer
ese pecado. Y hay pecados que traen demasiadas consecuencias, demasiadas consecuencias. Y a veces nos preguntamos y decimos, pero ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué me trae esto? ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué me viene aquello? ¿Por qué me viene lo otro? Pero nos damos cuenta que nuestra iniquidad, nuestro pecado, causa una multa, causa una alteración de la bendición de Dios hacia nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, pasemos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí del capítulo número 6? ¿Alguien tiene alguna pregunta o pasamos al 7? Sigamos con el 7 porque tú dices que avancemos y... ¿Me están escuchando, mis hermanos? No, ninguno por el momento. Ok, listo, hija. Bueno, entonces Sí, que- avancemos al capítulo número 7. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo con el entendimiento del Señor Jesús. Dice, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Continúa Amén. ahí, Hasta ahí vamos a dar una explicación porque este es casi el cierre de lo que es el capítulo número 6, ¿no? Sí. Porque es una partecita de la cual él hace una comparación, Pablo hace una comparación acerca de la mujer, ¿no? Que si tiene una ley, si está bajo la ley, pues sigue siendo esposa de aquel hombre, ¿verdad? Pero si se separa y si se consiguió otra persona, otro marido, pues pasa a ser adúltera, porque ella está bajo una ley. Y esa ley pues tiene que enterrarla, tiene que cortarla, tiene que anularla para poder estar sujeta a otro ser, a otra persona. Entonces hace esa comparación y dice, bueno, pues así como si él muere, ella queda libre, si no hizo carta de divorcio, pues entonces también es necesario que nosotros muramos al pecado y hagamos una carta de ¿qué? De divorcio. Es espectacular esta comparación que hace Pablo, ¿no? Es una, Sí, sí. o sea, es una carta de divorcio, o sea, separados, listo, el pecado a un lado y el amor de Cristo en mí. Pero a veces nosotros queremos llevarlas de la mano, queremos llevarlas paralelas y como estaba diciendo, por eso es el bendito problema, ¿no? Mire lo que dice el 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, esta será ¿qué? Libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. O sea, si usted deja el pecado, ¿no es cierto? Muere al pecado y se une a Cristo, pues usted ya entra sin pecado. Entra sin pecado, pero realmente Dios, Jesucristo, Él murió por nosotros para hacernos, ¿no es cierto? Transgresores, o sea, renunciar para que echemos para atrás todo pecado y toda inmundicia. Y mire lo que dice el 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Aquí está claro y explica. Para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Importantísimo. Importantísimo. Es una carta a los romanos, pero es para toda la gente, para todos nosotros. Pero Pablo quería que los romanos también entendiesen esta parte. Y muchas veces nosotros no entendemos esta parte. Nosotros, no solamente los romanos, nosotros no entendemos esta parte. Importantísimo que nosotros llevemos frutos para Dios, señora, pastora. Que hay la clave, está una clave muy, muy, muy importante en el versículo número 1, que dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?
O sea, ahí está preguntando, está haciendo como una pregunta y es como la clave de eso. ¿Qué es lo que sucede? Que una pareja, es un ejemplo, ¿no? Una pareja se casa y entonces que según la ley, ¿cierto? Si se casan y ellos se juran fidelidad y toda la cosa y todo lo que sucede. Entonces, ahí está hablando, si él muere, ella queda libre. Si mientras no muera, sigue casada con él. Pero si le da la carta de divorcio, por eso aquí está diciendo que la ley se enseñorea de nosotros. O sea, a ver, está preguntando ahí, pero está dando como como explicando algo. Que si uno da carta de divorcio, o sea, si uno se divorcia, de todo modo la persona queda libre, porque ahí está diciendo, se enseñorea de nosotros, o sea, se está enseñoreando de nosotros para seguir viviendo como esclavo. No, es que yo estoy casada con él y yo no me puedo, y nosotros nos divorciamos, nos separamos, entonces yo ya no me puedo volver a casar ni nada. Pero si usted se divorcia, por eso dice los que conocen la ley, o sea, saben y conocen, porque uno cuando está casado con una persona, casado con ella, y se va a vivir con otra persona y está casado con ella, no debe ser así, es llamado adúltero. Pero si se divorcia de esa persona y se va a vivir con la otra y se casa con la otra, pues no pasa nada. Creo que podríamos decir lo siguiente, si están ustedes de acuerdo, ¿no? Pues si no, pues me dicen. Se podría decir lo siguiente, que o nosotros estamos juntamente con Cristo o seguimos viviendo bajo la ley. O sea, ¿queremos seguir pecando y aplicando la ley en nuestras vidas? ¿O queremos ya que la ley realmente pase a no a un segundo plano, sino no pasemos tan pendientes de la ley, sino pendientes de Cristo? Y para estar pendientes de Cristo, pues tenemos que andar amorosos, cuidadosos, dadivosos y con todas las normas y con todos los estatutos que Dios nos da. Y yo creo que ese es el llamado que nos hace Pablo, ¿no? También Sí, hay amor. otra cosa muy importante, porque acá está hablando acerca del adulterio, ¿no? Sí. De que si está en vida el esposo, pero pues consigue otro hombre, pues está adulterando. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que en la vida espiritual también hay un adulterio espiritual. Claro. Y que nosotros debemos decirle, Señor, perdónanos. Porque si yo todavía, aunque es duro lo que dice en Apocalipsis, que por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, esta parte también es un poco dura porque es eso. Si tú tienes un pie en el mundo y un pie en Cristo, un pie con la carne y sus deseos y un pie en Cristo, Andamos tibios, entonces, ¿no? ¿cómo estamos? Andamos como tibios, Sí. ¿verdad? Pero sería bueno también explicar la palabra adulterio, ¿no es cierto? ¿Qué significa adulterar? Exacto. Adulterio Sí, significa señor. cambiar el estado natural de algo. Eso es adulterio. Entonces estaríamos cambiando, ¿no es cierto? El estado Ese natural de estado Cristo. que Estaríamos Cristo cambiando nos dio. el estado Amén. natural de la salvación, el estado natural de lo que Dios y Jesús quiere hacer en nuestras vidas y el Porque Espíritu Santo. un Amén. poco de levadura leuda toda Le la daría masa. todo el pan. O sea que un medio pecadito que pensamos que es pequeñito, resulta que se está embarrando, embadurnando todo nuestro ser con ese pecado, ¿verdad? Así Y es. nosotros decimos, es un pecadillo, No, para poder justificarnos, ¿verdad? Entonces es algo complicado. Amén. Listo, sí, señora. Bueno, continuemos, sigamos. 7. El versículo número 7. Dice 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento del pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre amado celestial. Aquí hay quizás dos argumentos, ¿verdad? Que podríamos decir del 7 al 14, ¿no es cierto? Y del 15 en adelante hasta el versículo número 25. El primero que les estoy diciendo va del 7 al 14. ¿Y qué podríamos decir ahí? Podríamos decir que realmente lo que es pecado es lo que va en contra de las leyes de Dios. Porque a veces decimos, ¿pero qué es pecado? Si eso no es pecado. A veces he escuchado versiones, he escuchado personas cristianas, porque estaba hablando de las personas cristianas, aunque este libro es escrito para los romanos, personas que no eran cristianas, sino eran conocedoras de la ley. ¿Sí me he dado algo a entender? Conocedoras de la ley. Entonces les estaba diciendo, hombre, es porque estamos yendo en contra de la ley. Eso es pecado. ¿Qué es pecado? Lo que va en contra de la ley. Eso es pecado. Y la segunda parte, que es del 14, del 15 en adelante, ¿no es cierto? Da una aclaración y dice, hombre, pero ¿cómo? Pues, o sea, lo que es ley para mí, pues es los mandatos de Dios, pero realmente yo no hago lo que me dice Dios, sino lo que quiere mi cuerpo. Y lo que quiere mi cuerpo es lo que va en contra de Dios. O sea, que no solamente es porque quiera ir en contra del Señor en desobediencia, sino porque es un deseo de la carne, porque es algo que satisface a la carne, o sea que es algo que viene acostumbrado a hacerse, es algo que viene acostumbrando a hacerse. Y a veces nosotros nos acostumbramos a tener y a ser fáciles de lengua, a ser fáciles a veces de sentimientos o de pensamientos, ¿no es cierto?, que vienen en contra de la ley. O sea, son dos partecitas, pero van juntas. Pero podríamos decir esas dos partes, ¿verdad, pastora? Sí, dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, ¿qué fue lo que él dijo? Uy, no, si esto es difícil para mí, yo los entiendo. Estaba diciendo Pablo, yo los entiendo, que esto es difícil y que sea duro, más porque hemos vivido en nuestro cuerpo de carne, o sea, nuestra vida carnal. Y pues yo entiendo eso, si yo, estaba diciendo Pablo, si a mí me pasa, si yo soy vendido al pecado, él dijo, si yo quiero, yo los entiendo, ¿quién no los va a entender más si yo? Dios, si yo he querido hacer lo que Dios quiere que haga y resulto haciendo lo que yo quiero y no lo que Dios quiere que yo haga, entonces no los voy a entender, pero les estoy ayudando para que entiendan que quiero que sean salvos, quiero que también ustedes reciban la gracia de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios que dice que es espiritual. Dice, pero veo en otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí. Dice, eso me pasa a mí, yo los entiendo. Y aún que el que anda y que es el que está hablando y que es el que dice, Señor, yo sé que tú estás conmigo y que Señor y que sabe que Dios hizo muchas cosas en la vida de él. Y es algo que uno no pensaría, ¿no? Que Pablo tuvo luchas también con su mente, ¿no es cierto? Por eso dice en el 12:2, ¿no es cierto? Renovados y transformados en vuestra manera de pensar. Pablo lo tenía muy claro y veía la lucha tan tremenda, ¿no es cierto? Que él tenía y que la lucha que podríamos tener cualquiera, Sí. no hay excepción.
Aquí cualquiera podríamos tener ese inconveniente y la problemática creo que venía siendo más hacia los miembros, porque dice, ¿no es cierto? Dice hacia los miembros. Sí. O sea que él pecaba fácilmente con sus labios o con su mente o con su cuerpo, con sus miembros superiores o inferiores, porque si hablamos de miembros, estamos hablando de las manos o estamos hablando de los pies. Cuando dice que se apresuran los pies a cometer ¿qué? Pecado, o sea, quiere coger uno para un lado, pero realmente no es que uno quiera, la mente lo manda y le dice a los pies, no, váyase para ese sitio, es un sitio pecaminoso y a veces nos vamos para allá. No, él dijo, gracias le doy al Señor Jesucristo. Gracias le doy a Él que nos ha salvado con su infinita misericordia. Porque aunque la ley es espiritual, yo sigo la ley porque es espiritual, dice acá. Dice, pero la carne sigue ¿qué? Al pecado. Al pecado. Dice, mi carne sigue ¿qué? Al pecado. Correcto. Así que, ¿qué está diciendo? Que tenemos que tener, o sea, Él entiende la situación que nosotros podemos pasar. Y Jesús también puede entender, porque la Biblia dice, no tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino un Dios que fue tentado en todo. Pero Pablo le estaba dando un ejemplo así, o sea, usted tiene que vivir una vida espiritual para realmente cambiar su viejo hombre, digamos, y seguir con la nueva naturaleza de Cristo. Claro, y yo le invito a usted ahí donde está, para que usted analice su vida, cómo es su vida, porque Pablo nos está invitando aquí a analizar nuestra vida, cómo va. Y debemos empezar a cambiar esas cositas que quizá dijo Pablo, miserable de mí, son difíciles para mí. Pero la idea es amar lo espiritual. Y si seguimos a Cristo, sabemos que Cristo está con nosotros, Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza, porque Él es un Dios bueno y Él sabe cuáles son nuestras debilidades y nos puede ayudar. Amén. Y lo importante que dice acá, ¿no? Con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, pienso una cosa, pero resulta siendo ¿qué? Otra. Y va en contra de ¿qué? De la ley de Dios. ¿Qué ibas a decir, Carito? Eso también ocurre. Bueno, esto se ve muy reflejado en el libro de los Hechos, también en la misma vida de Pablo, ¿no? Y es que, por ejemplo, Pedro pasó algo, los apóstoles cuando estuvieron con el Señor Jesús tuvieron muchas dificultades, ¿cierto? Tuvieron debilidades y uno de esos que se veía más fue Pedro, ¿no? Que negó al Señor Jesús. Pero cuando viene la obra del Espíritu Santo, cuando dice el Señor Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Pedro, al ser lleno del Espíritu Santo de Dios, tuvo una vida completamente transformada. Lo mismo le aconteció a Pablo. Pablo antes, en lo que él se refiere de esa lucha, antes de tener ese encuentro con el Señor Jesús y ser lleno del Espíritu Santo, era uno. Pero cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús y es lleno del Espíritu Santo, es un hombre renovado. Que también nos dice Pablo a través de este pasaje que, dijo el Señor Jesús, separados de mí nada podéis hacer. No os dejaré huérfanos, sino enviaré a vosotros al Consolador. Aquí nos habla claro que la ley, el vivir en Cristo Jesús es completamente espiritual. Más el deseo de la carne, más el deseo va en contra del espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos a vivir en el espíritu, no lo vamos a poder hacer en nuestra fuerza porque vamos a tener una lucha. Y si pensamos que es en nuestro propio hacer, en que no, yo voy a vencer este pecado, tranquilo, Señor y Señor Jesús, pero entrégame ese pecado que tú no lo vas a hacer en tus fuerzas, el Espíritu Santo. Yo soy el que te voy a ayudar a tomar esa decisión, a perdonar, a dejar de mentir, a dejar de hacer eso malo. No, Señor, tranquilo, yo lo hago, no te preocupes. Eso a veces nos pasa a nosotros. Y es muy importante, ¿no? Porque ahí nos vemos como Pablo, siendo espiritual, ¿no es cierto? Dice, tengo esta lucha. ¿Cómo será nosotros solitos? Sí. Sin contar con la presencia del Espíritu Santo, que ¿no? es fundamental para nuestra vida, es esencial el Espíritu Santo, porque en realidad es en Él que podemos llevar la vida en Cristo Jesús, porque separados de Dios, nada podemos hacer. Creo que estamos dando un adelanto acerca de lo que es el capítulo 8, que dice cómo debemos de vivir en el Espíritu, ¿verdad? Pero eso está bien, porque es Dios adelantándonos y hablándonos, y creo que pues ya para el capítulo 8 vamos a explicar muy bien cómo se debe
estar viviendo en el Espíritu, porque muchos dirán, ¿y cómo se vive en el Espíritu? O sea, ¿estamos dormidos o debemos andar divagando o tenemos que separarnos del mundo, tenemos que andar encerrados para no pecar? No, 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 no. Aquí es al contrario. Si nosotros nos decimos ser cristianos, debemos de andar más con las personas del mundo. ¿Qué hacía Jesucristo? Yo lo digo porque Jesucristo lo hacía. Jesucristo andaba era con los pecadores. Él andaba era con los pecadores y nunca cometió ¿qué? Pecado. Algo que decía importante la pastora, la tentación, ¿no es cierto? Entonces llega la tentación. Una cosa es la tentación y ser tentados y otra cosa es caer en la tentación, o sea, entrar a pecar. Tentar es de que nosotros digamos y decimos, "Ay, me gustaría, me provocaría, pero no, o sea, domino la carne. No, Pablo dice, mi carne hacía una cosa, pero mi mente pensaba otra. Pero es lo que tú piensas lograr, hacerlo bajo la ley y las normas de Dios, de Cristo Jesús, bajo el amor de Dios, bajo el amor de Cristo. Donde hay el amor de Cristo, no hay pecado. Porque si amamos a Cristo, vamos a ser imitadores de Cristo, como empecé hablándoles, ¿verdad? El Espíritu del Señor. Hay libertad. Amén. Amén. ¿Algo más, pastora? ¿No? Bueno, entonces creo que vamos a hacer una pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna esta? Pero vamos a orar primero, sí, vamos a orar, pastora. Oremos. Vamos a orar Y luego vamos con las y preguntas, si hay alguna inquietud. Amado Dios y Padre de la gloria, te damos gracias. Así es, Padre Señor, Santo. porque eres tú, Señor, el que En el nombre de nuestro Cristo Jesús. entendimiento, Dios, nos da sabiduría, Padre. Así es, Padre. Gracias, Señor, porque has sido bueno, Dios, En para el con nombre de nosotros. Jesús. Porque estás ahí, Señor, cuando te hemos Oh, sí, mi necesitado, bello Padre Dios. celestial. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas, Señor, la palabra. En el Porque tú nombre eres de quien Cristo nos Jesús. enseña, Señor. Gracias, Espíritu de Padre, Dios. bendigo cada persona que En el se nombre de conectó hoy Jesús, con nosotros, bendecimos a Señor, que cada está uno de tus escuchando, hijos Dios, e hijas este presentes, estudio, Padre Dios, celestial. te pido que tú Cada les oyente, bendigas, Señor, cada hombre y mujer que se ha que tú les conectado hoy, ayudes, Señor, Padre, así hacia tu como le estudio. A ayudaste cada Pablo, mujer, Señor, y hombre para presentes en este cambiar lugar, esa Padre vieja Santo. naturaleza, Les Dios, bendecimos, dándoles Padre esa celestial, bajo fuerza, tu Dios, bendición. y Oh, sí, Señor, convirtiéndose, Señor, la a ti fuerza de y la todo nuestro fortaleza, corazón, Señor. Dios. Sea, Señor, Que seas en tú, conversión Dios, quien viva en genuina, Señor, nosotros, Señor. llena de amor, Señor, y de que seas tú, gracia, Dios, Señor, llenando, hacia Dios, ti. nuestras vidas y En nuestros el nombre de corazones, Cristo Señor. Jesús. Padre, te damos A muchas ti, Padre gracias, Santo. Señor. Oh, Te sí, mi doy la bello gloria y Jesucristo. la honra en esta noche, Padre. En el nombre de Cristo Gracias, Jesús. Espíritu de Jehová. Gracias, En Padre. el nombre de Jesús. En el nombre de tu Hijo amado Amén Jesucristo. y amén. Amén.